La noche del sábado 14 de octubre de 2023, a las 20:37, el salón Jardines de la Barranca brillaba como una isla de luz en las afueras de Zapopan, Jalisco. Los focos cálidos rebotaban en las paredes de piedra falsa, la música de banda retumbaba desde el escenario y el olor a carne asada, perfume caro y cerveza fría se mezclaba con la humedad que subía desde el barranco cercano. Nadie dentro de ese salón sospechaba que, a pocos kilómetros, motores apagados y manos armadas ya estaban contando los minutos. Aquella boda no era solo una fiesta, era una pieza en un tablero que muy pocos entendían. Dentro, la ceremonia civil estaba a punto de terminar. Álvaro, el novio, respiraba hondo mientras sostenía el bolígrafo frente al juez. A primera vista parecía un tipo común. Traje azul marino alquilado, barba recortada a última hora, manos que temblaban más de lo que él quería admitir. Sus amigos lo conocían como el ingeniero de sistemas que se la pasa pegado a la computadora. Un muchacho que había montado una pequeña empresa de soporte técnico y que, según contaba, nunca había salido de Jalisco más que para ir a la playa. Esa noche jugaba el papel del hombre enamorado, nervioso, casi tímido. Pero detrás de la corbata mal ajustada y las bromas de borracho, había partes de su historia que ni siquiera su grupo de amigos de la universidad conocía. Álvaro llevaba años evitando ciertos apellidos, ciertos barrios, ciertos temas de conversación. Sabía, por ejemplo, cómo sonaba de verdad una ráfaga de R-15 a medianoche y lo que se sentía al pasar por un retén donde nadie llevaba uniforme oficial. Esas memorias vivían enterradas bajo capas de rutina. Cafés, reuniones con clientes, facturas atrasadas y videojuegos en línea. Había aprendido a interpretar el papel del civil mejor que nadie. El salón estaba lleno. Mesas redondas con manteles color marfil, centros de mesa con rosas blancas y velas, tíos gordos con sombrero que ya se levantaban a bailar antes de tiempo, niños corriendo entre las sillas con globos metálicos en la mano. La banda afinaba instrumentos, mientras el DJ revisaba la playlist para cuando empezara el baile formal. Cerca de la barra, 3 hombres con camisa blanca y saco claro aparentaban ser primos del novio. En realidad, miraban la entrada cada pocos segundos, calculando tiempos, midiendo miradas, tocando de vez en cuando la cadera donde el metal frío descansaba oculto. A las 20:40, la calle de terracería frente al salón se quedó, por un instante, extrañamente silenciosa. El vendedor de elotes que llevaba toda la tarde pitando su claxon decidió irse un poco más lejos, molesto porque nadie le compraba. Las luces del Oxxo de la esquina parpadearon. En la carretera, un convoy disperso de camionetas recientes, polarizadas, avanzaba sin prisa, como si todos tuvieran muy claro que nadie se atrevería a detenerlos. Pick-ups 4x4 con defensa tubular, un par de Dodge Ram con faros auxiliares, un sedán gris sin placas al frente. Los hombres dentro iban en sudaderas oscuras, chalecos tácticos discretos y gorras con logos que en esa región todo mundo reconocía pero fingía no ver. En una de las camionetas, el hombre al mando revisó una última vez la foto en su celular. El rostro de Álvaro, recortado de una imagen de redes sociales, sonriendo con flores de fondo. Objetivo primario, extracción viva, decía la nota que había recibido esa mañana, enviada desde un número que nadie se atrevía a guardar en contactos. Ese hombre trabajaba para el CJNG desde hacía suficiente tiempo como para saber que las órdenes llegaban así, secas, sin contexto, sin espacio para preguntas. Él no necesitaba saber por qué querían al novio. Solo tenía que sacarlo del salón y subirlo con vida a la camioneta designada. En el interior, el juez bromeó algo sobre los nervios de Álvaro y las palmas chocaron en un aplauso cortés. La novia, Lucía, lo miró con una mezcla de ternura y ansiedad. Vestido blanco ceñido, espalda descubierta, ojos delineados con precisión. Su sonrisa era real, pero en el fondo sus hombros estaban tensos desde que llegó al salón. Había visto varias veces a su padre revisar el reloj y asomarse a la puerta lateral, murmurando algo con el encargado de la seguridad. El viejo repetía que era por los cohetes, que no quería problemas con los vecinos ni con la policía municipal. Lucía quiso creerle. Sin embargo, había un detalle que no encajaba. Demasiados trabajadores nuevos en el salón, chicos de aparente servicio que se movían con calma
pero vigilaban las ventanas, marcaban mensajes en sus teléfonos y casi no sonreían. Algunos invitados lo notaban de reojo, otros estaban demasiado ocupados grabando historias para redes. En cada esquina del salón se sentía esa ligera distorsión del ambiente, como cuando el aire se carga antes de una tormenta eléctrica. Algo estaba a punto de romperse, pero nadie sabía todavía por dónde empezaría la grieta. El juez pidió silencio para la firma final. Álvaro tomó el bolígrafo, respiró hondo y por una fracción de segundo sintió esa vieja sensación en el estómago que ya había conocido en otra vida, la certeza de que alguien, en algún punto de la noche, ya lo tenía en la mira. No supo de dónde venía ese presentimiento, tal vez del zumbido de los motores que empezaban a estacionarse afuera, tal vez de la manera en que uno de los meseros se acercó demasiado al pasillo central. Lo firmó de todos modos, porque a esa hora le parecía que nada en el mundo podía interrumpir una boda. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. A las 20:43, cuando el juez terminó de hablar y la gente empezó a aplaudir, el sonido de los motores afuera se volvió un murmullo constante, apenas audible bajo la banda. Nadie en las mesas quiso pensar que fuera algo raro. En ese tramo de Zapopan, las camionetas grandes eran parte del paisaje. Sin embargo, algunos invitados levantaron la vista cuando el eco de varias puertas cerrándose casi al mismo tiempo se coló por la entrada principal. Los de la barra se miraron de reojo. Los primos de saco claro, que llevaban toda la noche vigilando, dejaron discretamente sus vasos sobre el cristal. Álvaro seguía sonriendo para las fotos. El fotógrafo se movía rápido, pidiéndoles que se acercaran, que besara a Lucía, que miraran a la cámara y luego a las mamás. El novio obedecía en automático, atrapado entre flashes, abrazos, chistes de borrachos. Pero cada vez que alguien lo soltaba, le llegaba una punzada rara en la nuca, como cuando uno siente que alguien lo observa desde atrás. Vio de reojo cómo uno de los meseros nuevos hablaba por un radio pequeño, escondido en la manga. Vio también a su suegro cruzar la mirada con un tipo de seguridad que no pertenecía al staff oficial del salón. Algo no cuadraba, pero la emoción del momento se imponía a cualquier sospecha. En la entrada del estacionamiento, 3 camionetas se colocaron en ángulo, bloqueando la posible salida de los coches de los invitados. Una Ram negra sin placas, una Tahoe blanca con vidrios polarizados y una Tacoma gris con defensas reforzadas. Los hombres que bajaron lo hicieron con calma, como si vinieran a un evento al que estaban invitados. Algunos llevaban camisa y pantalón de mezclilla, otros sudaderas deportivas. Todos compartían el mismo detalle: chalecos discretos bajo la ropa y manos que nunca se alejaban demasiado de la cintura. Uno de ellos, el de barba cerrada y gorra oscura, echó un vistazo al letrero luminoso del salón y asintió, como confirmando coordenadas. «Es aquí», murmuró, guardando el teléfono. El plan era sencillo en papel: entrar con un grupo de choque disfrazado de invitados tardíos, localizar al novio, neutralizar a quien se interpusiera, sacarlo por la puerta lateral hacia la Tacoma gris y abandonar la zona antes de que alguien con placa tuviera tiempo de reaccionar. El comando respondía a una célula del CJNG que llevaba semanas siguiendo la pista del ingeniero. Las órdenes eran claras: nada de videos, nada de mensajes públicos. Este no era un levantón para mandar recado, era un asunto interno. Las razones quedaban reservadas para quienes mandaban desde más arriba. Una pareja de los sicarios caminó hasta la puerta principal cargando una caja envuelta en papel dorado, como si trajeran un regalo grande. El guardia del salón, un hombre cansado que cobraba la mitad en efectivo y la otra mitad en favores, los miró con fastidio. «¿De parte de quién?», preguntó, estirando la mano hacia la lista de invitados. El de la gorra le sonrió con una cortesía forzada. «De parte de la familia del novio, compa. Venimos del rancho. Ya sabes cómo se hacen bolas con las direcciones», dijo, marcando un acento de la zona que sonaba demasiado perfecto. El guardia dudó un segundo. El de la caja levantó un poco la tapa y dejó ver una botella cara, espuma protectora y un sobre blanco con el apellido del novio escrito a mano. Era falso, pero cumplía su función. El guardia chasqueó la lengua, pensó en la propina y se hizo a un lado. No revisó más. No vio la pistola compacta ajustada en la espalda del que sonreía. Dentro del salón,
La banda empezó a tocar un corrido romántico que hacía vibrar las ventanas. Las luces se atenuaron un poco mientras los recién casados se preparaban para el primer baile. Los invitados se acercaron al centro para grabar con sus teléfonos, creando un círculo de pantallas levantadas. Lucía se aferró al brazo de Álvaro, aliviada de que la parte formal hubiera terminado. Él intentó relajarse. El sudor le corría por la espalda a pesar del aire acondicionado. En una mesa cercana al escenario, uno de los supuestos músicos dejó de afinar y miró hacia la puerta principal. No era músico. Era parte de la seguridad que el padre de la novia había colocado ahí con otra agenda en mente. Su mano se deslizó debajo del poncho que cubría la guitarra, donde se escondía una pistola con cargador extendido. Vio entrar a los hombres de la caja dorada y reconoció en sus gestos algo que cualquier hombre de guerra aprende a oler: disciplina. Nadie que viene solo a festejar camina así. Los recién llegados se detuvieron un instante bajo el arco de flores. Sus ojos barrieron el salón con rapidez, localizando las salidas, identificando a los guardias improvisados, midiendo distancias hasta el altar donde la pareja empezaba a moverse al ritmo de la música. El hombre de la gorra clavó la mirada en Álvaro y sintió ese clic interior de quien encuentra un blanco. En ese segundo suspendido, antes de que dieran el siguiente paso, la noche todavía podía haber sido una boda más en Jalisco. Todavía. Porque lo que estaba a punto de ocurrir en Jardines de la Barranca no iba a borrarse nunca de la memoria de los que salieran vivos de allí. La canción cambió a media vuelta del primer baile. Un grito de alegría de los invitados se mezcló con el último acorde, y por un segundo, todos estuvieron mirando solo a la pareja en el centro. Fue el instante perfecto. La puerta principal del salón se abrió de golpe, dejando entrar un golpe de aire húmedo y olor a tierra mojada y escape de motor. El hombre de la gorra dio 2 pasos al interior con la caja dorada en brazos, sonrió amplio, y detrás de él se deslizaron otros 4, repartiendo la mirada como cuchillas. El ruido de la banda y los gritos ahogaron la primera orden. Solo la mesa cercana alcanzó a oír: nadie se mueva. Uno de los supuestos invitados sacó primero la pistola, corta, negra, con una linterna pegada. La levantó hacia el techo y disparó una vez. El estampido reventó el aire acondicionado y quebró la música. La lámpara más cercana vibró. Una lluvia de polvo cayó sobre las mesas y la banda se detuvo de golpe. Las risas se congelaron convertidas en gritos ahogados. Varios niños empezaron a llorar al mismo tiempo. «¡Quietos, cabrones!», rugió el de la gorra, entrando al centro del salón. La caja de regalo cayó al piso, revelando dentro no una botella, sino 2 cargadores y una pistola más grande envuelta en tela. Los hombres del CJNG se abrieron en abanico. Uno apuntó directo a la cabina del DJ, otro al pasillo que llevaba a la cocina, otro a la barra. Los que bloqueaban la puerta principal cerraron de un portazo y corrieron el cerrojo, plantándose de espaldas al vidrio. El eco del balazo seguía flotando cuando el silencio más pesado se posó sobre la boda. Solo se oían sollozos aislados, el zumbido herido de los amplificadores y el jadeo acelerado de decenas de pechos. Álvaro sintió cómo el corazón se le subía a la garganta. Instintivamente, tiró del brazo de Lucía para cubrirla con su cuerpo. Su primer reflejo fue el del hombre común que protege a su mujer, pero debajo de ese gesto se activó otra cosa, más vieja. Empezó a contar armas, posiciones, rutas de salida. 1, 2, 3, 6 visibles, la mitad con línea clara hacia el altar. Observó las botas, la forma en que apoyaban el cuerpo, la seguridad con la que se movían. Esa no era gente improvisada. El hombre de la gorra avanzó por el pasillo central, pasando entre las mesas. A su paso, los invitados bajaban la mirada o alzaban las manos, algunos murmurando oraciones. Una señora mayor se persignó frente al crucifijo de la pared, como si eso pudiera hacer invisible a su familia. «Relájense. Venimos por uno nada más», dijo el hombre, levantando la voz con un tono casi jovial. «Si cooperan, todos se van a su casa, con recuerdos y con su video». Su mirada se clavó de nuevo en Álvaro, que seguía allí, al lado de la novia, frente al arco de flores. Un foco parpadeante justo arriba de ellos hacía que el blanco del vestido de Lucía se viera casi fosforescente. Cerca del escenario, el músico, que en realidad era seguridad interna, apretó la mandíbula.
Tenía la mano ya en el arma escondida dentro de la funda de la guitarra, pero un leve movimiento en el extremo izquierdo del salón lo hizo frenar. Uno de los meseros infiltrados por el padre de la novia levantó apenas 2 dedos, señal de «espera». Todavía no. Era demasiado pronto. El suegro, sentado en la mesa principal, se puso de pie despacio. Su camisa blanca estaba manchada de salsa, la panza apenas contenida por el cinturón, rostro de comerciante cansado que ha trabajado toda su vida. Pero sus ojos eran otros, medidos, fríos. Miró al hombre de la gorra con una calma sorprendida que no parecía fingida. «Oye, muchacho», dijo, levantando una mano. «Aquí hay niños. Si vienes a hablar, se habla. No armes circo». El sicario le dio media sonrisa. «Usted siéntese, don. No venimos por usted. Venimos por el ingeniero». Ese título, ingeniero, cayó como un cubetazo de agua sobre Álvaro. La palabra estaba en el mensaje, pensó de golpe. Ese mensaje que había visto años atrás en un teléfono que no era suyo. Un apodo, un cargo, una broma. El ingeniero. Lo habían usado para referirse a alguien más. O eso creyó. «Álvaro Reyes», continuó el de la gorra, acercándose al altar. «Deja a la señora y camina conmigo. No quiero que se manche el vestido». Lucía lo miró, descolocada. «¿Qué está pasando?», susurró, apretándole la mano hasta casi clavarle las uñas. Él no respondió de inmediato. Por un instante pensó en negar su nombre, en fingir que había un error. Pero vio cómo los ojos del sicario se detenían en detalles demasiado específicos. Las manos de Álvaro, la cicatriz pequeña en la ceja izquierda, el lunar en el cuello. No buscaban a un homónimo, lo buscaban a él. Los invitados empezaron a murmurar, algunos acusando un asalto, otros convencidos de que se trataba de un ajuste de cuentas ajeno. Nadie podía imaginar que, en esa misma sala, había ya 2 bandos ocultos que no eran precisamente víctimas. En las mesas del fondo, 2 tíos, del lado del novio, tocaron a la vez sus cinturones, sintiendo el metal escondido. Intercambiaron miradas rápidas. Si se movían en falso, aquello se volvería un matadero. Álvaro tragó saliva. Dio un paso al frente, todavía de la mano de Lucía. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que se quedara quieto, que ofreciera dinero, que dijera cualquier cosa. Pero otra voz, la que venía de un pasado que llevaba años intentando enterrar, le recordó que los hombres como los que tenía enfrente no iban por dinero, iban por mensajes, por sangre o por secretos. Y ese pasado, que tanto había tratado de negar, estaba, sin que nadie más lo supiera, sentado en algún lugar de ese mismo salón. «Suéltame, Álvaro», susurró Lucía temblando. «Diles que se equivocan». Él la miró a los ojos, y por primera vez en toda la noche, no supo qué decirle, porque empezaba a sospechar que, en realidad, no se equivocaban en absoluto. El silencio duró apenas el tiempo de una respiración contenida. Álvaro dio medio paso hacia adelante, todavía con los dedos de Lucía enredados en los suyos, cuando el hombre de la gorra levantó la pistola un par de centímetros más, alineándola a la altura del pecho del novio. El cañón brillante, la mirada fija, la postura del cuerpo, todo decía que no estaba bromeando. Los invitados sentados más cerca del pasillo se encogieron sobre las sillas, algunos levantaron las manos, otros bajaron la cabeza, como si eso pudiera volverlos invisibles. «Te lo voy a decir una sola vez, compa», soltó el sicario, con tono casi amable. «Te vienes conmigo caminando o te saco arrastrando. Pero de aquí sales hoy». Álvaro sintió cómo algo se le helaba en el pecho. Parte de él quiso gritar que se equivocaban, que era un programador cualquiera, que no tenía nada que ver con nadie. Pero la otra parte, esa que había aprendido de niño a leer conversaciones que no se decían en voz alta, entendió que aquello no era un error de identidad. Lo habían encontrado. Aquí, frente a todos. Lucía negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas que todavía no caían. «No te muevas», susurró ella. «No los conozco, Álvaro. No les debes nada». La frase «no les debes nada» le golpeó más fuerte que la pistola. Si supiera, pensó, si supiera quién fue su padre, qué barrio tuvieron que abandonar de madrugada, por qué cada mudanza llegaba con un silencio raro y un sobre de efectivo que su madre nunca comentaba. El suegro dio un paso más, esta vez colocándose a un lado, no frente al sicario. «Ya te dijo que no, muchacho».
dijo, con un tono seco. Aquí nadie se va a ningún lado. Mi hija no se queda sin esposo por broncas que no son de esta mesa. El de la gorra torció la boca, irritado. Sin apartar el arma de Álvaro, hizo un gesto con la barbilla. Dos de sus hombres salieron del abanico y apuntaron directo hacia el suegro y hacia los primos del novio. El aire cambió. Ya no era un levantón limpio. Bastaba un dedo nervioso para que se volviera masacre. Fue entonces cuando se rompió la fachada. Al fondo del salón, uno de los tíos, del lado del novio, se levantó demasiado rápido. El saco se abrió y dejó ver por un instante la culata negra de una pistola grande metida en la cintura. Uno de los hombres del CJNG lo vio y apuntó directo. «¡Sentado, cabrón!», gritó. El supuesto tío sonrió de medio lado. Esa sonrisa que no pertenece a un pariente borracho, sino a alguien acostumbrado al peligro. Levantó ambas manos despacio, pero sus ojos buscaron otra mesa, más cerca de la cocina. Ahí, otro hombre de apariencia civil respondió con un gesto casi imperceptible. Había más armas de las que el comando esperaba. El músico guardaespaldas, aún junto al escenario, decidió que esperaba suficiente. Con un movimiento seco, abrió la funda de la guitarra, sacó la pistola y apuntó hacia el hombre más cercano a la cabina del DJ. No disparó, solo apuntó. En cuestión de segundos, 3 cañones se cruzaron en ángulos imposibles sobre las cabezas de los invitados. El salón de eventos se transformó en un tablero de tiro al blanco. «Bajen las armas», dijo el suegro sin gritar, pero con una firmeza que nadie le conocía. «Este lugar está lleno de familia, y ustedes no son los únicos que saben disparar». Esa frase encendió algo detrás de los ojos del hombre de la gorra. Miró rápido alrededor, recalculando. No solo había civiles asustados. Había gente que había llegado a la boda con otra misión. Lo que le vendieron como operación quirúrgica empezaba a oler a trampa. «Ah, sí», masculló. «Entonces explíquele a su familia quién empezó a jugar a la guerra en un salón de bodas. Nosotros nada más venimos por el hijo del señor». La palabra «hijo» se quedó flotando un segundo. Lucía frunció el ceño, confundida. Álvaro sintió un zumbido en los oídos. Miró a su suegro, buscando algún rastro de mentira, de sorpresa, algo. Lo que encontró fue algo peor. Reconocimiento. El viejo no parpadeó. «Ese muchacho es mi yerno», respondió. «Si traes bronca con otra sangre, te equivocaste de evento». El de la gorra soltó una risa seca. «No me chingues, don. No se case conmigo. Sabemos quién es el papá de este ingeniero. Sabemos que no está muerto. Y sabemos que usted no renta un salón entero para nada más que una fiesta». Un murmullo espeso recorrió las mesas. Varios invitados comenzaron a mirar al suegro de otra forma. No veían ya al comerciante bonachón que pagó la boda de su única hija. Veían a alguien que tal vez llevaba años jugando en otra liga. Álvaro sintió que el suelo se inclinaba levemente. «No está muerto». La frase le atravesó el pecho. Había crecido con una versión distinta. Un accidente, un fuego, una historia corta y cerrada. Nadie en su casa quería hablar de su padre. Cada vez que preguntaba, su madre se encerraba en la cocina. Ahora, un sicario del CJNG hablaba de él como si todavía fuera una ficha en el mapa. Lucía miró a su padre, buscando desmentido. «¿Papá?», alcanzó a decir con la voz quebrada. «¿De qué está hablando este tipo?». El viejo no respondió. En sus ojos se dibujó una duda fugaz, no hacia su hija, sino hacia las miradas que empezaba a sentir en la nuca, las de sus propios hombres, los infiltrados entre el personal del salón, que esperaban una orden clara. Él tampoco esperaba que el CJNG llegara con un dato tan preciso. Algo se había filtrado desde muy arriba. El hombre de la gorra dio un paso más, cerrando la distancia con el altar. «Última vez, Álvaro», dijo, bajando un poco la voz, casi confidencial. «Si no caminas solo, esto se va a llenar de muertos que no te hicieron nada. Tú decide cómo quieres que te recuerden hoy». El murmullo cesó. Cada mirada en el salón se clavó en el novio, esperando ver si se doblaba, si suplicaba, si se negaba. Él sintió que todos los años de vida tranquila, de computadoras y cafés, se resquebrajaban como el vidrio de una ventana a punto de recibir una piedra. Tal vez siempre supo que ese día llegaría. Lo que nunca imaginó era que lo encontrarían frente a un arco de flores, con un anillo recién puesto en la mano,
y toda una boda como rehenes de su pasado. El murmullo de los invitados se volvió un zumbido denso, sin palabras claras. Algunos empezaron a rezar en voz baja, otros buscaban la salida con la mirada como si hubiera una puerta secreta que solo ellos pudieran ver. En medio de ese ruido apagado, Álvaro sintió que el mundo se encogía hasta dejar solo 2 puntos: el cañón de la pistola frente a su pecho y la cara de Lucía, desencajada, tratando de entender de qué infierno estaban hablando esos hombres. «¿Qué quiere decir con que su papá no está muerto?», susurró ella, como si con bajar la voz pudiera cambiar la respuesta. Álvaro no alcanzó a contestar. Una ráfaga corta, afuera del salón, cortó la noche como un latigazo. 3 disparos secos, lejanos pero claros. Algunos invitados se agacharon por puro reflejo. El hombre de la gorra parpadeó, molesto. Eso no estaba en el guión. Giró apenas la cabeza hacia la puerta lateral, donde uno de los suyos asomó medio cuerpo, radio en mano. «Ya cerramos la calle», alcanzó a decir el halcón. «Pero hay movimiento, jefe. No somos los únicos con gente afuera». Esa frase cayó como piedra en un estanque. El suegro apretó los labios. Desde el inicio del operativo, había mantenido a sus hombres agazapados entre el personal del salón, esperando el momento justo. No esperaba, sin embargo, que el CJNG llegara con tanta fuerza ni con información tan fina sobre el pasado del novio. Algo se había filtrado de lugares donde solo unos pocos tenían acceso. Eso, en su mundo, significaba traición. «Baja el arma de mi yerno», dijo el suegro, ahora sin disfraz de comerciante cordial. «No estás en un rancho. Estás en mi casa». El de la gorra lo miró con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Su casa está en territorio equivocado, don», replicó. «Y su yerno trae apellido que no se borra con traje y anillo». El peso del silencio se hizo insoportable. Álvaro alzó finalmente la voz, ronca. «¿Qué apellido?», escupió, más a su propio pasado que al sicario. «Dilo bien, si ya viniste hasta acá». El hombre de la gorra lo midió de arriba abajo, buscando quizás señales del hombre que sus jefes pintaban en los mensajes. Al final solo vio un tipo en traje barato, pero sabía que la sangre no siempre se notaba a simple vista. «Reyes Gallardo», soltó, despacio, como quien prueba una llave en una cerradura. «Hijo de Esteban, el gallo, Gallardo. Viejo zorro que nos debe más muertos de los que caben en un panteón». El nombre cayó en el salón como otro disparo. Algunos invitados de más edad intercambiaron miradas tensas. Habían oído ese apodo en noticieros de madrugada, en pláticas de cantina, en historias que se contaban bajando la voz. Un capo que, años atrás, todos daban por ejecutado o desaparecido. La mirada de Álvaro se nubló un segundo. No porque reconociera al hombre del que hablaban, sino porque el apellido compuesto que siempre evitó usar en documentos oficiales aparecía ahora en boca de un sicario. Su madre había borrado Gallardo de todo, de la puerta, de la lista de la escuela, de las tarjetas. Siempre Reyes, solo Reyes, y aún así lo habían encontrado. «Mi papá está muerto», dijo, casi como un reflejo infantil. «Se quemó en un accidente cuando yo era un morro. Eso fue lo que me dijeron toda la vida». El de la gorra negó con la cabeza, divertido. «Te contaron un cuento para dormir, ingeniero. Ese señor no se quemó, se escondió, en otro estado, con otro nombre. Pero la sangre es la misma, y a tu sangre la quieren ver de rodillas». Lucía se llevó la mano a la boca. «¿Me estás diciendo?», susurró, temblando, «que mi boda es una venganza entre cárteles? ¿Que él? ¿Que tú?» Las palabras se le enredaron en la garganta. De pronto, el vestido, las flores, la música, todo parecía una escenografía absurda montada sobre una fosa. En la mesa de atrás, uno de los meseros infiltrados, un tipo flaco con tatuajes cubiertos por las mangas largas, recibió un mensaje en su celular. Lo miró apenas un segundo. Un solo emoji, un gallo rojo. Sus pupilas se contrajeron. Esa era la señal que llevaba años sin ver. Levantó la mirada hacia el suegro. El viejo asintió, imperceptible. Álvaro, sin saberlo, estaba parado justo en la intersección de 3 decisiones que se tomaban al mismo tiempo. La del comando del CJNG, decidido a sacarlo vivo. La de los hombres leales a su padre biológico, que habían convertido la boda en una red. Y la del suegro,
que no iba a permitir que nadie más controlara la narrativa dentro de su salón. «Te vas a ir con nosotros», insistió el de la gorra. «Allí afuera ya está el carro listo. Si cooperas, a lo mejor hasta respira alguien más esta noche». Álvaro miró a los lados. Vio a los niños abrazados a las piernas de sus madres, a sus amigos inmóviles con los teléfonos todavía en la mano, a la banda rígida como si el tiempo se hubiera congelado. Sintió que la culpa empezaba a clavársele como un hierro en las costillas. Cada opción que tenía delante implicaba cadáveres. Si se quedaba, habría balacera. Si se iba, legitimaba la versión del sicario y abría la puerta a una guerra que no entendía. En algún punto, una pregunta se formó sola en su mente, incómoda, directa. Si supieras que tu simple existencia pone a estas personas bajo la mira, ¿qué harías para sacarlas del tiro? No era una pregunta teórica de Internet, era la única que importaba. Respiró hondo. Soltó, al fin, la mano de Lucía. El gesto fue tan pequeño que por un segundo ella creyó que era un movimiento involuntario. Luego entendió. «No», dijo ella, apenas audible. «Álvaro, no». Él dio un paso hacia el pasillo, los ojos fijos en el sicario. «Si de verdad solo quieren a uno», dijo, sorprendido de escuchar su propia voz tan firme. «Vamos a hablar allá afuera». Pero nadie más se mueve. El de la gorra sonrió con triunfo, como si acabara de ganar una apuesta. Sin embargo, en el fondo de la sala, varias manos se cerraron sobre pistolas escondidas. Nadie en ese lugar estaba dispuesto a dejar que la noche terminara tan limpia. Había demasiadas cuentas viejas reunidas bajo el mismo techo. Y aunque Álvaro acababa de intentar sacrificar su propia salida para proteger a los demás, no tenía idea de que caminaba directo al centro de una trampa que no había sido diseñada por el CJNG, sino por alguien que conocía mejor que nadie la forma de pensar de esos hombres. El movimiento de Álvaro hacia el pasillo fue como una chispa sobre gasolina derramada. Cada paso que daba parecía marcar un compás nuevo en la respiración de todos. El hombre de la gorra retrocedió lo justo para mantener distancia, apuntándole al pecho mientras uno de sus sicarios abría la puerta lateral que daba al estacionamiento. El aire nocturno se coló con olor a gasolina y tierra, acompañado de ecos lejanos de sirenas que todavía no se acercaban, pero ya se presentían en la ciudad. Lucía se quedó plantada junto al arco de flores, con la mano extendida en el vacío donde segundos antes estaba la de su marido. Sentía el maquillaje empezar a resbalarle por las mejillas mezclado con lágrimas. Todo su cuerpo gritaba que corriera tras él, que se aferrara, pero algo en la mirada de su padre, una mezcla de orden y súplica, la clavó al suelo. Entendió que si rompía la línea invisible que se había trazado entre los sicarios y el resto, alguien dispararía. Y la primera bala tal vez no sería para Álvaro. El suegro se movió despacio, rodeando la mesa principal. Mientras caminaba, iba pasando la mano por los hombros de algunos invitados, presionando leve, como para tranquilizarlos. En realidad, cada roce era una señal. A su paso, dos de los trabajadores del salón, un barman y el encargado de sonido, tensaron la mandíbula. Habían esperado esa noche desde hacía semanas. Sabían que el ingeniero era un imán. Solo faltaba que alguien del CJNG se atreviera a acercarse para cerrar la trampa. En el estacionamiento, los hombres del CJNG ya tenían el corredor despejado. Las camionetas bloqueaban la salida. Un par de halcones vigilaban con rifles cortos apoyados en el pecho. El plan original había sido entrar, tomar al objetivo y salir en menos de 3 minutos. El reloj mental del jefe del comando ya iba muy por encima de ese margen. Cada segundo extra aumentaba la posibilidad de que otro grupo apareciera o que alguna patrulla municipal, por pura mala suerte, pasara cerca. Cuando Álvaro cruzó la puerta lateral, la humedad nocturna le pegó en la cara como una cachetada. Las luces del estacionamiento eran amarillas, inconsistentes. Algunas parpadeaban, creando zonas de sombra donde cualquier cosa podía esconderse. Esa oscuridad, curiosamente, no le era ajena. Le recordó retenes viejos, viajes de madrugada en camionetas con placas falsas, conversaciones a media voz en patios traseros, sombras que había prometido olvidar. «Sigue caminando», ordenó el de la gorra a su espalda. «A la Tacoma gris. No te hagas el héroe, ingeniero». Álvaro levantó ligeramente las manos, en señal de que no intentaría nada. Sin embargo, su mente trabajaba a toda velocidad.
Repasaba lo que había escuchado dentro. Disparos afuera. No somos los únicos con gente. Los gestos raros del personal del salón. Las armas que no pertenecían al CJNG. Empezaba a sospechar que la boda nunca fue solo un blanco fácil, sino un punto de encuentro que alguien más había elegido. Y si alguien más estaba esperando, tal vez no lo dejarían salir tan fácilmente como el sicario creía. En el salón, la tensión se estiró hasta el límite. El músico guardaespaldas seguía con el arma baja, pero lista. El mesero flaco con el emoji del gallo en la pantalla del teléfono se colocó cerca de la puerta de servicio que daba a la cocina. Desde allí, tenía línea de tiro hacia el pasillo lateral, sin exponerse demasiado. ¿Lo vas a dejar, papá?, susurró Lucía, sin apartar la vista de la puerta por donde había desaparecido Álvaro. ¿Así nada más? El viejo respiró hondo. Por primera vez en muchos años, dudó. Su plan original era claro. Si el CJNG venía por el hijo de El Gallo, ellos usarían el intento de levantón para exhibir la debilidad del rival, capturar a uno o dos mandos medios y enviar un mensaje al padre ausente. Pero nadie le había preparado para la mirada de su hija viendo cómo sacaban a su esposo como si fuera ganado. «Nadie se va así nada más», respondió, bajo. «Aquí nadie está jugando solo». La frase era enigmática, pero detrás de ella había años de guerra fría. El suegro no era un simple comerciante. Había sido operador logístico de un cártel rival que, en su momento, había peleado territorio con el grupo de Esteban Gallardo. Cuando El Gallo fingió su muerte y desapareció, quedaron huecos, rencores y cuentas sin ajustar. Ahora, ver al hijo de ese hombre frente al altar de su propia hija le había parecido, al principio, una cruel ironía del destino. Luego, una oportunidad demasiado grande para ignorarla. En el estacionamiento, justo cuando Álvaro se acercaba a la Tacoma gris, una luz de freno se encendió en la esquina más oscura. Un coche que parecía abandonado desde el inicio de la fiesta, un sedán viejo y polvoso, cobró vida. Las luces delanteras parpadearon 2 veces, luego se apagaron. Para cualquiera sería una falla eléctrica. Para ciertos ojos, era una señal acordada. El sicario de la gorra lo notó tarde. «¿Quién chingados?», empezó a decir, girando la cabeza. No alcanzó a terminar. Desde la sombra detrás del sedán, 3 fogonazos cortos iluminaron la noche. No eran disparos al aire. Las balas dieron en el pecho de uno de los halcones junto a la RAM negra y en el hombro de otro que se desplomó con un grito ahogado. El estacionamiento estalló en caos. Gritos, el sonido metálico de casquillos golpeando el cemento, el rechinido de llantas tratando de moverse sin saber hacia dónde. «¡Cobertura, cobertura!», rugió alguien del CJNG tirándose detrás de una camioneta. Álvaro se lanzó instintivamente al suelo, sintiendo el concreto rasparle las manos. El hombre de la gorra cayó junto a él, arrastrándolo por el saco para que no quedara expuesto. Durante unos segundos, ninguna de las dos partes disparó hacia donde estaba el novio. Ambos bandos lo querían vivo, por razones distintas. El plomo cruzaba por encima de sus cabezas como abejas asesinas, silbando, rebotando en las defensas de metal. Dentro del salón, el primer eco de la balacera se oyó amortiguado, pero suficiente para desatar el pánico. Varias mujeres se tiraron al piso, otros se metieron debajo de las mesas. El músico guardaespaldas aprovechó el caos para moverse hacia la puerta lateral, mientras el suegro gritaba órdenes que sonaban más a comandante que a padre de familia. «Cierren la cocina, nadie sale, ni un video, guarden los teléfonos», vociferó, revelando un tono que muchos no le conocían. Lucía se quedó de pie, temblando, con el vestido manchado de polvo y lágrimas. Cada disparo afuera le sonaba como si rompiera algo dentro de su pecho. No sabía de cárteles, de apodos, de guerras viejas. Solo sabía que el hombre con el que se había casado minutos antes estaba afuera, tirado en un estacionamiento convertido en zona de guerra, por pecados que no eran suyos. Y en algún lugar muy atrás de su horror, empezó a gestarse una pregunta peligrosa, casi sacrílega. Si todo esto era por el padre de Álvaro, ¿qué estaba dispuesto a hacer él para no repetir esa herencia? El tiroteo en el estacionamiento estalló con una violencia desordenada, pero adentro del salón el tiempo se partió en 2, antes y después de los primeros gritos de verdadero pánico.
Una bala perdida hizo añicos uno de los ventanales laterales, y la lluvia de vidrios se mezcló con los alaridos de los invitados que se tiraban al suelo. Las velas de los centros de mesa se apagaban una tras otra, dejando el salón a medias luces, iluminado por focos de emergencia verdes y rojos que deformaban los rostros. El fino piso de madera del área de baile empezaba a llenarse de manchas oscuras, vino derramado, vasos rotos, sangre de los primeros heridos por las esquirlas. La banda, que al principio solo se había quedado inmóvil, soltó los instrumentos al oír los impactos más cercanos. El tubista se dejó caer detrás de una bocina. El vocalista gateó hasta el borde del escenario con las manos en la cabeza. El eco de los disparos afuera se mezclaba con el llanto de los niños y los rezos atropellados de las tías. Algunos seguían grabando sin darse cuenta, el teléfono pegado al puño, la cámara apuntando al techo. Nadie se atrevía a levantarse del todo, pero la sensación de encierro crecía con cada segundo. Sabían que afuera se estaban matando, y que una sola ráfaga mal dirigida podía atravesar las paredes ligeras del salón y convertirlos en cifras de noticias. Los hombres armados infiltrados entre los invitados finalmente se vieron obligados a dejar el papel. El supuesto tío del lado del novio, el que ya había sido descubierto con la culata en la cintura, desabrochó el saco y sacó la pistola por completo, apuntando hacia la puerta lateral. Otro, vestido de camisa clara y sombrero fino, se levantó lo suficiente para tomar cobertura detrás de una columna de concreto, con la mirada fija en el pasillo por donde había salido Álvaro. Ninguno disparaba todavía. Sabían que su gente también estaba afuera. Los dedos en los gatillos temblaban no por miedo, sino por rabia contenida y la presión de no equivocarse de blanco. El suegro tomó el micrófono que el vocalista había dejado tirado y lo encendió con un chasquido que atravesó el salón. «¡Al piso todos! ¡Pegados a las paredes!», tronó su voz, deformada por el eco. «Ni un cabrón se asoma a las ventanas». La autoridad con la que habló no era la de un anfitrión pidiendo orden, era la de alguien que llevaba años dando instrucciones en momentos donde un segundo costaba vidas. Incluso los sicarios del CJNG que quedaban dentro del salón, 2 hombres cubriendo la puerta principal y otro vigilando la barra, dudaron. Ese viejo no estaba improvisando. Uno de los sicarios internos del CJNG, nervioso por los disparos de afuera, cometió el error de asomarse demasiado hacia el ventanal roto. Un fogonazo llegó desde la oscuridad. Una bala entró haciendo un agujero sucio en el vidrio que quedaba y le atravesó el hombro. El hombre cayó hacia atrás con un grito ronco, soltando el arma, que resbaló por el piso hasta chocar contra la pata de una mesa. 2 niños lo vieron de cerca y rompieron en un llanto histérico que se clavó en los nervios de todos. El músico guardaespaldas aprovechó. Se deslizó por el borde del escenario, recogió el arma del sicario herido y se arrastró hasta la esquina, donde tenía buena vista del pasillo lateral. A su lado, una señora mayor se aferraba a un rosario, murmurando nombres de santos que quizá nunca antes había invocado. Él se inclinó un segundo. «Acuéstese boca abajo, jefa, y no levante la cara, pase lo que pase», dijo en voz baja. Ella obedeció sin discutir. En el centro del salón, el parque de baile se convirtió en un territorio muerto donde nadie quería estar de pie. El vestido de Lucía, blanco y perfecto hacía minutos, ahora tenía vetas rojas y marrones en la parte baja, salpicado por el vino tinto y un corte superficial en su pierna donde un vidrio la había alcanzado. Apenas se dio cuenta del dolor. El zumbido en sus oídos era más fuerte. El arco de flores que había enmarcado su promesa de amor estaba torcido, sostenido por un solo punto, como si en cualquier momento fuera a venirse abajo. Lucía miró alrededor y por primera vez vio con claridad los rostros que antes le parecían solo familiares lejanos. Vio el gesto frío de los tíos armados, la manera en que algunos trabajadores del salón se movían con precisión casi militar. Sintió que toda su vida había sido una habitación con luces suaves donde le habían escondido las paredes de concreto y las cámaras detrás de los espejos. «¿Qué eres, papá?», preguntó de pronto, sin micrófono, sin gritar. La frase apenas llegó hasta él, pero fue suficiente. El viejo dudó un instante. Tenía la mirada fija en la puerta lateral, calculando cuándo sus hombres entrarían de lleno a romper el cerco del CJNG. Contestó sin voltear del todo.
como si hablarle fuera parte de otra operación. «Soy el que no va a dejar que te la maten, Lucía», dijo. «Lo demás, hablamos luego». «Si hay, luego». La respuesta la golpeó más duro que cualquier bala. Confirmaba lo que temía, que su vida entera se había construido encima de secretos y guerras que nunca le contaron. Y ahora, su boda era el escenario donde todos esos silencios se convertían en ruido de balas. Una ráfaga más intensa afuera hizo vibrar las lámparas. El DJ, todavía tirado, empezó a llorar sin sonido, con la cara enterrada en el suelo pegajoso. Un olor agrio a pólvora empezó a filtrarse al interior, mezclado con el perfume barato de algunos invitados, el sudor del miedo y el aroma dulzón del pastel que seguía intacto en una mesa al fondo, como una broma cruel. El supuesto barman, en la barra, sacó finalmente lo que llevaba escondido debajo del enfriador de botellas, un fusil corto, plegable, que ensambló con movimientos muy aprendidos. El clic del último seguro resonó más fuerte que los balazos lejanos para el suegro, que lo vio de reojo y asintió. El momento de la trampa se acercaba. Mientras tanto, en el estacionamiento, el comando del CJNG trataba de reorganizarse bajo fuego cruzado. Cada segundo que pasaba con Álvaro tirado entre las llantas de la Tacoma aumentaba la probabilidad de que alguien, de un lado u otro, decidiera que era más útil muerto que vivo. Y aún así, dentro del salón, la sensación para quienes abrazaban a sus hijos y se aferraban al piso era otra. Sentían que estaban atrapados en una realidad que no les pertenecía, reducidos a daños colaterales en una guerra cuyo mapa nunca les mostraron. La pista de baile, pensada para valses y cumbias, se había convertido en el centro de una pesadilla, y todavía nadie había disparado el primer tiro dentro del salón. Cuando eso ocurriera, Jardines de la Barranca iba a dejar de ser solo un lugar para eventos y a convertirse, para siempre, en un nombre susurrado en relatos de miedo por todo Jalisco. Álvaro seguía pegado al suelo entre las llantas de la Tacoma, con el corazón golpeándole las costillas al ritmo irregular de las ráfagas. El olor a combustible y pólvora le quemaba la garganta. Cada vez que intentaba levantar la cabeza, el hombre de la gorra lo empujaba de vuelta contra el concreto con la mano libre, sin apartar el arma del horizonte. Para el jefe del comando, el novio se había convertido en una especie de maletín con explosivos, valioso, pero demasiado inestable en medio de ese fuego cruzado inesperado. «No te me vayas a hacer el muerto, ingeniero», gruñó, cubriéndose detrás de la llanta. «Todavía hay gente que quiere hablar contigo». A pocos metros, los halcones del CJNG trataban de responder a los disparos que venían desde la zona del sedán viejo y desde la barda posterior. Las balas levantaban chispas en la carrocería de las camionetas, astillaban el pavimento, reventaban faros. Uno de los sicarios cayó de rodillas con un tiro en la pierna, arrastrándose hasta cubrirse detrás de una columna de luz. El eco del enfrentamiento rebotaba contra las paredes del salón, haciendo parecer que el estacionamiento era más grande de lo que realmente era. En medio de ese caos, una voz distinta se impuso, tranquila y cortante, desde la oscuridad cerca de la barda. «Dejen al muchacho y se van caminando», gritó alguien sin mostrar el rostro. «La orden no es matarlos hoy, si saben cuándo retirarse». El hombre de la gorra frunció el ceño. Reconocía ese tono. No era policía, no era militar. Era alguien que hablaba desde la comodidad de saberse en su casa. La lluvia de balas cesó unos segundos, como si ambos bandos hubieran decidido tomar aire al mismo tiempo. Solo se escuchaba el tic-tic de metal enfriándose y el gemido de algún herido intentando no gritar. «¿Quién chingados habla?», respondió el de la gorra, alzando la voz. «Si quieren negociar, salgan con las manos arriba». La respuesta llegó en forma de silueta. Un hombre de estatura media, gorra sencilla, camisa arremangada, dio 2 pasos hacia la luz amarilla del poste, pero no lo suficiente como para mostrar del todo la cara. Lo que sí se vio fue la manera en que los otros tiradores adaptaron su puntería al movimiento, cubriéndolo como si fuera una pieza central. Álvaro no necesitó verle bien los rasgos para sentir un estremecimiento. Había visto esa manera de caminar en un video viejo, sin saber que estaba mirando a su propio pasado. «Aquí nadie va a negociar contigo, compa», dijo el hombre de la gorra baja. «Ya entraste a una casa que no era tuya. Nomás te estoy dando una salida menos sangrienta. Sueltas al ingeniero y te vas». El jefe del comando soltó una risa seca. «¡Qué huevos los tuyos!
¿Sabes con quién estás hablando? El hombre en la sombra se encogió de hombros. Con un empleado. Los jefes no vienen personalmente a levantar novios, dijo, pero sí mandan mensajitos. Y yo ya recibí el mío. La frase se le clavó a Álvaro como un dardo. Yo ya recibí el mío. Había pasado la vida escapando de decisiones que otros tomaban por él, y de pronto se encontraba en el centro de una conversación entre sicarios, donde su nombre era moneda de cambio. El de la gorra bajó un instante la mirada hacia él, evaluando. Cada segundo que pasaba lo alejaba del éxito y lo acercaba a un reporte que sus superiores no iban a perdonarle. Dentro del salón, el suegro escuchó los gritos amortiguados del estacionamiento. Solo entendió fragmentos. Sueltas al ingeniero. Salida menos sangrienta. Eso bastó para confirmar lo que temía. No solo había hombres suyos moviéndose allá afuera. También alguien que no respondía directamente a él estaba dando órdenes. Un fantasma que llevaba años sin aparecer podría haberse acercado más de lo que nadie imaginaba. El barman armado avanzó hasta la puerta lateral, se pegó a la pared y esperó la señal. El músico guardaespaldas se colocó del otro lado. Entre ambos se miraron rápido, compartiendo esa comprensión silenciosa de quienes han estado en demasiadas balaceras. Si abrían la puerta en el momento equivocado, convertirían el umbral en una trampa mortal. ¿Y si lo matan allá afuera? Susurró Lucía, la voz hecha trizas. Nos quedamos encerrados escuchando cómo... «Cállate, mija», le dijo el suegro, más duro de lo que quería. A veces salir corriendo es peor que quedarse quieto. Afuera, la tensión volvió a subir. El hombre de la gorra hizo un cálculo rápido. Seguían teniendo la mayoría de las camionetas, pero habían perdido el factor sorpresa y parte del perímetro. Y sobre todo, no tenía claro quién comandaba al otro bando. El nombre que le habían dado en los mensajes, Esteban Gallardo, era una sombra que, supuestamente, llevaba años enterrada. Si de verdad estaba allí, esa noche podía terminar muy distinta a como se planeó. «Última oferta», gritó el de la gorra hacia la sombra. «Me llevo al ingeniero, y tú sigues jugando a estar muerto, Gallardo. Te haces el fantasma». Todos contentos. El silencio que siguió se volvió casi físico. Álvaro sintió que el aire se espesaba. Gallardo. No era ya solo un apellido. Era un llamado directo. Por primera vez en su vida adulta, oyó el nombre de su padre pronunciado no como un recuerdo borroso, sino como una presencia actual. «Si me lo llevo yo», añadió el jefe del comando. «Su hijo queda en deuda. Tú sabes cómo se pagan esas deudas. Mejor para ti». La sombra junto a la barda soltó un suspiro audible. Parecía cansado, más que enojado. «No has entendido nada», respondió. «Ese muchacho no te debe una chingada. El que me debe eres tú, por venir a meter las botas en mi familia». La palabra familia resonó en la cabeza de Álvaro como si alguien hubiera disparado justo a su lado. Todo el mapa que creía conocer, madre que huye, padre muerto, nueva vida lejos del ruido, se reacomodaba en un segundo, revelando caminos ocultos. Si esa voz era de quien sospechaba, significaba que su boda era mucho más que una trampa. Era un mensaje directo entre fantasmas de la guerra. El hombre de la gorra apretó la mandíbula. La negociación se había acabado. Hizo un gesto brusco a sus hombres, indicando que se prepararan para romper hacia la salida contraria, usando a Álvaro como escudo humano. Al mismo tiempo, detrás de la puerta lateral del salón, el suegro levantó la mano y la dejó caer, dando por fin la orden que sus hombres habían esperado toda la noche. En cuestión de segundos, el estacionamiento de Jardines de la Barranca iba a dejar de ser solo un punto de extracción fallida y a convertirse en el escenario donde un padre supuestamente muerto, un cartel en expansión y un operador veterano iban a cruzar líneas que no se borran con el amanecer. Y Álvaro, tendido en el suelo, empezaba a comprender que ya no se trataba solo de sacar vivos a los invitados, sino de decidir de qué lado de esa historia quería, o podía, seguir respirando. El estallido llegó en capas, como si alguien hubiera desenrollado la guerra sobre el estacionamiento. Primero fueron 2 granadas de mano que no buscaban matar, sino reventar tímpanos y romper líneas. Explotaron detrás de la Ram negra y junto a la Tacoma gris, levantando una nube de polvo, plástico y vidrio, que cegó por segundos a todos los que estaban a la intemperie. El trueno sacudió incluso las ventanas del salón.
Varias copas cayeron de las mesas sin que nadie las tocara. Álvaro sintió cómo el golpe de la onda expansiva le robaba el aire y le zumbaban los oídos como si estuviera bajo el agua. En ese breve vacío sonoro, los hombres del suegro y los leales al fantasma de Esteban Gallardo se movieron. Desde la barda posterior y desde la zona del sedán viejo, una lluvia de disparos dirigidos barrió las posiciones del CJNG, apuntando a piernas, hombros, manos que sostenían armas. No era un fuego histérico, era quirúrgico, aprendido a base de años en plazas calientes. El comando del CJNG, a pesar de su entrenamiento, se vio obligado a replegarse hacia las camionetas, arrastrando heridos, disparando a ciegas hacia las sombras. El hombre de la gorra, medio aturdido por la explosión, apretó más fuerte el cuello de Álvaro, usándolo como escudo mientras trataba de arrastrarlo hacia la puerta del copiloto de la Tacoma. La sangre le corría por la ceja, mezclándose con el sudor y el polvo. «¡Súbete, cabrón!», rugió, empujándolo contra la lámina. «Nos vamos ahorita mismo». Pero la puerta no llegó a abrirse. Una voz distinta, mucho más cercana que antes, se impuso a través del zumbido en los oídos de Álvaro. «Suéltalo, pájaro. Ya perdiste esta mano». La figura que antes hablaba desde la barda ahora estaba a pocos metros, detrás de la defensa de otro vehículo. Álvaro distinguió por fin parte del rostro. Barba entrecana recortada, arrugas marcadas por años de sol y desvelo, ojos oscuros que no parpadeaban ni bajo fuego. No necesitó ninguna foto vieja para sentir quién era. Lo supo en el estómago, como se reconocen ciertos gestos frente al espejo. El jefe del comando escupió al piso. «Tarde saliste del hoyo, Gallardo», dijo, sin aflojar el agarre. «Si me voy sin el ingeniero, tú y yo quedamos marcados». La respuesta fue un gesto mínimo. Dos tiradores del lado de Gallardo asomaron apenas sus armas sobre las defensas y dispararon casi al unísono, reventando las llantas delanteras de la Tacoma. El vehículo se hundió de golpe hacia un lado, la carrocería crujió, y el equilibrio del sicario se rompió lo justo para que Álvaro pudiera zafarse medio cuerpo. No fue un movimiento heroico, fue puro instinto. Se retorció, se dejó caer hacia el otro lado y rodó por el suelo, sintiendo cómo la manga del saco se desgarraba. Una bala pasó tan cerca de su cabeza que sintió el calor en la oreja. No supo de qué lado venía. Dentro del salón, el estruendo de las explosiones desató el pánico final. Los niños gritaban sin control. Algunas personas empezaron a rezar en voz alta, casi gritando, como si quisieran imponerse al ruido exterior. El suegro, viendo que el enfrentamiento afuera había escalado a otro nivel, comprendió que el siguiente paso de los del CJNG sería intentar entrar al salón para tomar más rehenes o cubrir su retirada. No podía permitirlo. «Cierren la principal, travesaños, mesas, lo que haya», ordenó. De inmediato, los trabajadores leales empezaron a arrastrar mesas pesadas hacia la puerta principal, volcándolas como barricadas. Algunos invitados, sin entender del todo, ayudaron por puro reflejo de supervivencia. El piso de baile se llenó de sillas volcadas, manteles rotos, platos rotos que crujían bajo las botas. Lucía, que hasta ese momento había sido arrastrada por la marea de órdenes, se plantó de pronto. Sus ojos estaban enrojecidos, el peinado deshecho, pero en la mirada había algo nuevo, una decisión tosca, nacida del miedo. «Abre la lateral», le dijo al músico guardaespaldas que esperaba pegado a la pared. «Si Álvaro está ahí afuera, no lo voy a escuchar morir del otro lado de esta puerta». Él dudó. Había recibido la orden contraria hacía segundos. Pero ver a la novia, al blanco alrededor del cual todos decían pelear, asumir por fin una posición, le recordó algo que había olvidado. No estaba allí solo para servir a un jefe, sino para proteger a personas concretas. «La abro un poco», murmuró. «Te quedas atrás de mí. ¿Entendido?» La puerta lateral se entreabrió apenas unos centímetros, dejando entrar una franja de humo, olor a pólvora y gritos lejanos. Lucía alcanzó a ver destellos de luz en el estacionamiento, siluetas moviéndose entre sombras, el bulto de una camioneta ladeada, y, en el suelo, un cuerpo con traje azul tratando de levantarse a gatas. «¡Álvaro!», se le escapó, antes de que alguien pudiera taparle la boca. Afuera, ese grito, agudo y roto,
cruzó el aire como una campanada. Álvaro levantó la cabeza instintivamente, localizando la puerta y la figura blanca detrás. Ese solo segundo de distracción casi le cuesta la vida. Una bala golpeó el concreto a pocos centímetros de su mano, levantando una lluvia de astillas. El hombre de la gorra, Pájaro, aprovechó. Saltó hacia adelante, pero no sobre el novio, sino hacia la dirección de la voz. Sabía que si capturaba a la novia, tendría una segunda carta fuerte. Solo logró avanzar 2 pasos. Una ráfaga corta, precisa, le dio en la pierna y el costado. Cayó de lado, rugiendo de dolor, todavía con el arma en la mano. «Te dije que ya perdiste», sonó de nuevo la voz de Gallardo. Esta vez, mucho más cerca. Álvaro vio, en una especie de cámara lenta enferma, cómo un hombre mayor se acercaba a Pájaro, con el arma baja, no por confianza, sino por control absoluto. Lo rodeó por detrás del cofre de un coche, manteniéndose siempre en ángulo. El sicario herido lo miró con rabia y una pizca de reconocimiento resentido. «Pensé que estabas pudriéndote en otro país», escupió Pájaro. «Mira nada más. Vienes a esconderte detrás de tu hijo». La palabra «hijo» colgó unos segundos entre los tres. Gallardo no miró a Álvaro. No todavía. Mantuvo la vista en el sicario. «Te di chance de irte vivo», dijo, cansado. «Y te dije que con mi familia no. Te lo advertí hace años, cuando todavía me decías, jefe. Te gustaba escuchar corridos, pero no entendiste la parte de los límites». El gatillo apretado sonó como un punto final. No hubo discurso, no hubo tortura. Un solo disparo a la cabeza terminó la historia de Pájaro en el estacionamiento de un salón de eventos. Álvaro sintió que el mundo se quedaba en silencio por un segundo, aunque las balas aún silbaban más lejos, entre otros hombres que seguían disparando sin ver dónde había caído su mando. La puerta lateral del salón se abrió un poco más. Lucía vio al hombre que acababa de disparar y por un instante pensó que era algún jefe del CJNG que venía a rematar a todos. Pero entonces se fijó en el perfil, en cierta inclinación de la cabeza, en un gesto breve al bajar el arma. Había algo familiar, no para ella, sino para el hombre de traje azul tirado en el suelo. Álvaro y el viejo finalmente cruzaron miradas. No hubo abrazo cinematográfico ni gritos, solo un reconocimiento silencioso y brutal. 2 personas que llevaban toda la vida ligadas por el mismo apellido viéndose, quizás por primera vez, como realmente eran. Entre ellos, el cuerpo de Pájaro aún tibio y el eco de una boda que, pasara lo que pasara después, ya nunca podría llamarse solo boda. El eco del disparo que mató a Pájaro pareció marcar un cambio de frecuencia en la noche. Afuera, los tiros empezaron a espaciarse. Ya no eran ráfagas largas, sino intercambios cortos, de contención. Los hombres del CJNG, al ver caer a su mando y notar las llantas reventadas, comenzaron a retroceder hacia las camionetas que aún podían moverse. No era una retirada limpia ni ordenada, pero era retirada. Nadie quería quedarse atrapado en un estacionamiento donde, de pronto, el fantasma de un viejo capo caminaba como si nunca se hubiera ido. Álvaro seguía en el suelo, respirando a bocanadas, con los oídos zumbando y la boca llena del sabor metálico del miedo. Veía de reojo botas moverse, sombras cambiar de posición, destellos esporádicos en la lejanía. El cuerpo de Pájaro estaba a escasos centímetros, los ojos abiertos, la expresión aún congelada en una mezcla de rabia e incredulidad. Por primera vez, el novio tomó conciencia amarga de algo. Un solo segundo de decisión, el de venir a esa boda, el de aceptar ese apellido enterrado, había desatado una cadena que ya nadie podía detener. Gallardo se acercó unos pasos más, siempre vigilando el entorno. Solo cuando se aseguró de que el fuego enemigo se había alejado hacia la salida del terreno, bajó un poco el arma y se inclinó lo justo para que Álvaro pudiera verlo de frente. «Levántate», dijo, sin suavidad, pero tampoco con dureza. «No estás muerto. Todavía». Álvaro se incorporó sobre un codo. Sentía la rodilla raspada, el hombro adolorido por los tirones, el pecho a punto de estallar. Lo miró fijamente. Había pasado años imaginando a su padre como una silueta borrosa en historias a medias, como un monstruo de leyendas de barrio o un héroe trágico, según quien hablara. Lo que tenía delante era un hombre cansado, pero firme,
con una mirada que no pedía perdón ni ofrecía cariño fácil. ¿Eres tú?, preguntó, sintiendo que la palabra papá se le atoraba en la garganta. Gallardo sostuvo la mirada un segundo, lo suficiente para que ambos reconocieran los rasgos compartidos. «Soy el que hizo que tu madre tuviera que cambiarte de escuela 5 veces», respondió. «El que prometió estar muerto para ti. Parece que no me salió tan bien el truco». Dentro del salón, el cambio se sintió primero en el sonido. Las ráfagas se alejaban. Las sirenas de patrullas empezaban a oírse más claras en la carretera. Los invitados seguían en el piso, pero algunos se atrevían a levantar la cabeza. El suegro respiró hondo. Había logrado lo que quería a medias. El comando del CJNG estaba quebrado, su jefe tirado en el estacionamiento, y la noticia de que Esteban Gallardo seguía respirando iba a correr como pólvora por todos los corredores del narco. Pero el costo estaba todavía por contarse. La puerta lateral se abrió un poco más, y esta vez nadie la cerró. Lucía cruzó el umbral pese a las manos que intentaron detenerla. Sus pies descalzos pisaron vidrios, restos de balas, charcos oscuros que prefería no identificar. El vestido arrastraba suciedad y sangre ajena. Caminó hacia la figura de traje azul que intentaba ponerse de pie, sin saber si iba a encontrarlo entero o destrozado. «Álvaro», susurró, la voz al borde de romperse. Él giró la cabeza y la vio. Por un segundo, todo el estacionamiento se redujo a ese rostro manchado de rímel, a ese vestido que horas antes le había parecido perfecto y ahora era apenas un trapo de batalla. Se incorporó con esfuerzo, apoyándose en la defensa de un coche. «Estoy», logró decir. «No sé cómo, pero estoy». Lucía lo abrazó, ignorando al hombre mayor que observaba a pocos metros. Cuando al fin lo soltó lo suficiente como para ver el rostro de Gallardo, frunció el ceño. «¿Él es?», preguntó, sin terminar la frase. Gallardo no esperó una presentación formal. «Soy el problema que no te contaron en las invitaciones», dijo, con una media sonrisa sin alegría. «Y el motivo por el que esas camionetas vinieron a tu boda». Lucía lo miró con una mezcla de rabia, miedo y algo muy parecido a desprecio. «Entonces usted me debe un salón, varios meses de terapia y la vida de cualquiera que haya muerto aquí dentro», dijo, temblando. «Y a él le debe una explicación». Las sirenas ya estaban cerca. Luces azules y rojas comenzaban a teñir la entrada del lugar. Los halcones que quedaban se replegaban por los lados, mezclándose con la oscuridad del monte para no ser atrapados por la policía. Los hombres de Gallardo empezaron a dispersarse también, borrando huellas, recogiendo casquillos, desapareciendo armas visibles. Nadie quería un enfrentamiento abierto con militares o estatales esa noche. El mensaje ya estaba enviado. El suegro apareció en la puerta lateral, con la camisa salpicada, la mirada dura. Vio a Gallardo, vio a Álvaro, vio a su hija en medio. Durante un segundo interminable, las tres figuras quedaron alineadas, como si alguien hubiera juntado en un mismo cuadro pasado, presente y futuro. «Te dije que esta era mi casa», soltó el suegro, sin levantar la voz, «y metiste tu guerra a mi salón». Gallardo lo miró con una calma vieja. «Tu casa se construyó con dinero de guerras como esta», replicó. «Nada más que hoy te tocó verlo de cerca. El intercambio podía haber encendido otra chispa, pero el aullido de las sirenas ya era insoportable. Había que decidir en segundos». Gallardo se volvió hacia Álvaro. «Van a querer hablar contigo», advirtió. «Con todos. La versión oficial será cualquier cosa menos la verdad. Si te quedas solo como el ingeniero, te van a colgar todas las cuentas que les convenga». Álvaro sintió de nuevo el peso de una decisión que no había pedido. «¿Y si me voy contigo?», preguntó, casi sin creer lo que estaba diciendo. Gallardo lo midió, serio. «Si te vas conmigo, dejas de ser ingeniero y te conviertes en lo que ellos ya creen que eres», dijo. «Si te quedas, vas a pasar por el fuego de las autoridades, de la prensa, de tu propia conciencia. No hay camino bonito». Lucía apretó más su mano. «No lo metas en tu mundo para arreglar tus deudas», escupió hacia Gallardo. «Ya nos arruinaste una vida sin siquiera estar. No le robes otra». Las luces de las patrullas ya bañaban la fachada. Voces por altoparlante exigían que todos se tiraran al suelo, que soltaran armas, que salieran con las manos en alto. Adentro, muchos se apresuraron a obedecer. Otros, más curtidos,
Ya estaban en posición antes del primer grito. Gallardo tomó aire. Por un instante, en su mirada se asomó algo que no era ni cálculo ni frío. Una sombra de arrepentimiento o algo parecido. «No voy a decidir por ti, Álvaro», dijo. «Ya tomé demasiadas decisiones por gente que terminó enterrada». Se quitó la gorra, dejando ver por completo el rostro que durante años había sido solo un apodo en boca de otros. Se la lanzó al hijo con un gesto breve. «Hagas lo que hagas. Acuérdate de esto. Nadie allá afuera va a contarte esta historia como pasó. Tú decides si vas a dejar que te la escriban o si la cuentas tú, con todo y mierda». Álvaro atrapó la gorra, sintiendo el peso simbólico más que el físico. Miró a su alrededor. La policía entrando, su suegro negociando a gritos con los uniformados, hombres armados escondiendo lo que podían, invitados en shock, Lucía temblando a su lado. Y, alejándose hacia la oscuridad por un costado del estacionamiento, la silueta de un hombre que muchos daban por muerto. Cuando los primeros agentes llegaron hasta ellos, armas en alto, Álvaro levantó las manos despacio. Podía decir que fue víctima, podía callar, podía mentir. En ese segundo decidió, al menos, una cosa. No iba a repetir la misma omertá que había convertido su vida en una bomba de tiempo. «Me llamo Álvaro Reyes Gallardo», dijo, pronunciando por primera vez completo el apellido que le habían robado. Y esto no fue solo un asalto a una boda. A partir de esa frase, todo lo demás, los titulares, los expedientes, los corridos, los susurros en las cantinas de Jalisco, iba a reescribir lo que pasó en Jardines de la Barranca. Algunos lo pintarían como hijo de capo, otros como traidor, otros como sobreviviente. Pero para él, para Lucía, para los que vieron la sangre sobre el parquet y escucharon el último disparo sobre el cuerpo de Pájaro, siempre sería otra cosa. La noche en que una boda se convirtió en espejo brutal de un país donde las historias de amor no pueden contarse sin la sombra larga de los cárteles.